Hola a todos. Para continuar las clases de la asignatura de materiales para aplicaciones solares del máster de materiales avanzados nanotecnología y fotónica, vamos a proceder a ver el siguiente tema, donde nos quedamos, relacionado con la nueva generación de células fotovoltaicas de lámina delgada. Bueno, hasta ahora hemos visto diferentes tecnologías de lámina delgada, las basadas en el cianuro de cobre indio galio, calcopirita, las basadas en la questerita o cianuro sulfuro de cobre zinc estaño y las basadas en el teluro de cadmio, sin olvidar la de silicio amorfo. Las más eficientes hoy en día son la del cianuro de cobre indio galio y la del teluro de cadmio. Vamos a ver en primer lugar por qué tenemos que buscar otras alternativas si son tan eficientes. La del cianuro de cobre indio galio de un 23,3% de eficiencia y el teluro de cadmio de un 22,1% de eficiencia. La respuesta es tan simple como si miramos esta figura. En esta figura se representa la abundancia de algunos elementos en la corteza terrestre frente a su coste. Elementos muy abundantes serán mucho más baratos. Como vemos, el indio escasea bastante la corteza terrestre, de tal manera que su coste es muy alto. Lo mismo ocurre con el galio y especialmente también con el teluro. De tal manera que parece ser que una fabricación en masa se vería comprometida para las células de cianuro de cobre indio galio y las células de teluro de cadmio. A esto hay que añadir a la célula de teluro de cadmio no solamente la escasez del teluro, sino también la toxicidad del cadmio. En el año 2000 se estimó que la disponibilidad de indio y teluro limitarán la capacidad de generar electricidad de estos materiales al 4% de la demanda global actual para el teluro de cadmio y del 1% para el cianuro de cobre indio galio. Por lo tanto, es hora de buscar nuevas alternativas. Hace ya unos años surgieron las questeritas, cianuro sulfuro de cobre zinc estaño, en los laboratorios japoneses. Pero como ya hemos visto en clases anteriores, ya conocéis que este compuesto es bastante complejo, puesto que de acuerdo a su diagrama de fase, es bastante complicado depositar este material en una única fase, sin evitar la presencia de fases de secundarias que son perjudiciales para la célula solar. Además, la principal limitación de estos dispositivos fotovoltaicos está basado en el llamado déficit del voltaje de circuito abierto, es decir, la gran diferencia que existe entre el gap del semiconductor y la máxima tensión que podemos extraer de nuestro dispositivo. Con lo cual, surge la necesidad, para reducir costes, de buscar nuevos materiales alternativos abundantes en la corteza terrestre y de baja toxicidad para células solares de lámina delgada. Aquí podéis ver la tabla periódica de los elementos, donde están recuadrados aquellos utilizados para la fabricación de cianuro cobre indio galio, selenio y también azufre, y para la questerita, cobre zinc estaño, germanio, azufre y selenio. Si queremos buscar nuevas alternativas, tenemos que preguntarnos qué condiciones debe cumplir un material para ser un buen candidato como absorbente para células de lámina delgada. En primer lugar, tiene que tener un alto coeficiente de absorción. Mientras más alto sea, nos permitirá que en poco espesor pueda absorber una gran cantidad de fotones, produciendo pares electrones huecos que puedan participar en la producción de corriente eléctrica. Por otro lado, será muy importante el gap del material semiconductor. Tiene que estar dentro de un rango óptimo y que se acople lo mejor posible al espectro solar. Y por último, deberá tener conductividad tipo P. En el año 2013, en el Laboratorio Nacional de Energías Renovables, un grupo teórico donde trabaja Alexander Zunger, hizo un estudio sobre la variación de la eficiencia en función del gap del semiconductor para la familia de compuestos cobre 5,6, donde el elemento 5 era antimonio, bismuto, arsenio y fósforo. En la figura A podéis ver cómo varía esa eficiencia teórica espectroscópica determinada frente al gap del semiconductor. Y podéis ver que algunos compuestos presentan una eficiencia muy alta, incluso cercana al límite teórico de la eficiencia del límite Schottky-Quasi, donde es la curva en línea continua. Y todo ello para espesores del material muy delgados. Si nosotros queremos trabajar con materiales no tóxicos de esta figura A, tendríamos que quitar todos los candidatos con arsenio y con fósforo.
y quedarnos con antimonio y bismuto. ¿Qué reservas existen en la naturaleza de antimonio y bismuto? Pues como aquí os indico, la reserva de antimonio y bismuto están en 1.800.000 y 320.000 toneladas respectivamente, mucho más que las de teluro de 24.000 e indio estimada en 11.000 en el año 2008, por lo cual pueden ser candidatos potenciales. En la figura B se representa esa eficiencia teórica espectroscópica calculada frente al espesor que podrían tener estos dispositivos. Estos cálculos nos llevan a decir que compuestos como el selenuro de cobre antimonio podrían alcanzar eficiencia del 28% solamente en unos 200-300 nanómetros, lo cual es un factor bastante importante, reduciendo bastante los costes. Tradicionalmente, el selenuro de cobre indio galio tiene un espesor de 2 micras para producir tan alta eficiencia. Aquí se representa la estructura en la que cristaliza el sulfuro selenuro de cobre antimonio o selenuro sulfuro de cobre bismuto. Es una estructura diferente a la calcopirita, denominada calcostibita, donde tiene una estructura ortorrómbica del grupo espacial 62. En estas otras dos figuras a la derecha podemos ver en la figura B y C la estructura electrónica de bandas, donde nos dicen que el máximo de la banda de valencia está constituido principalmente por los estados cobre 3D y el selenio azufre P, mientras que el mínimo cercano al mínimo de la banda de conducción está constituido principalmente por el antimonio bismuto P y el selenio y azufre P. Esta estructura de banda hacen a este material diferente. Por ejemplo, es estos estados de antimonio y bismuto P en la banda de conducción, en el mínimo de la banda o cercano al mínimo de la banda de conducción, los que son responsables de que estos materiales tengan un mayor coeficiente de absorción que el selenuro de cobre indio galio. También son los responsables, debido al diferente carácter que tienen los orbitales frente al carácter S del indio y el galio, que cristalicen en una estructura diferente a la calcopirita. En estas figuras que veis en la transparencia, sobre todo en la A y la B, fijémonos en la A y la B, ya que la C y la D es con arsenio, vemos la representación del coeficiente de absorción calculado frente a la energía para material del sulfuro de cobre antimonio y selenuro de cobre antimonio. Como cabría esperar, mayores energías de banda prohibida se obtendrán para el material con azufre, donde según la composición podemos cambiar el gap del semiconductor. Por ejemplo, el cobre 3 antimonio azufre 3 con un gap de 1,86 electronvoltios frente al cobre 3 antimonio azufre 4 con un gap de solo 0,98 electronvoltios. Pero lo que aquí nos interesa es la comparación del coeficiente de absorción de estos compuestos frente al del selenuro de cobre indio, que está representado con línea discontinua. Estos materiales, como ya he indicado anteriormente, tienen un mayor coeficiente de absorción y por ello se pueden fabricar con espesores muy inferiores a las 2 micras típicas del CIGSE. Otro estudio posterior en el año 2014 por otro grupo de investigación de Class Person calcularon el gap desde el punto de vista teórico del selenuro sulfuro de cobre bismuto y del selenuro sulfuro de cobre antimonio, variando desde 1,32 electronvoltios a 1,83 electronvoltios. Ellos hablaban de un gap directo. Sin embargo, estudios anteriores dicen que estos materiales sí tienen un gap indirecto, lo cual no es realmente negativo aquí debido a su buena estructura electrónica de banda. Y todos ellos presentan conductividad tipo P, por lo cual estos materiales son óptimos y adecuados para utilizarlos como absorbente de células solares de lámina delgada. Veamos los primeros dispositivos experimentales que ya se han fabricado. En primer lugar, nos concentraremos solamente en general nos vamos a concentrar solamente en las células solares con antimonio, porque son las que han dado realmente mejores resultados, o se están haciendo hoy en día en los laboratorios. El selenuro de cobre antimonio, como podéis ver en esta figura, que es el dispositivo completo visto por un microscopio electrónico de barrido, es el corte transversal de la célula solar, podemos ver que tenemos una configuración sustrato completamente copia de la calcopirita, de la tecnología calcopirita, donde el contacto posterior es el molibdeno, después un selenuro de cobre antimonio con un tamaño de grano, en este caso bastante grande, que tiene una estructura columnar. Tenemos una capa muy delgada, apenas apreciable en esta foto, de sulfuro de cadmio como semiconductor tipo N, seguido de un óxido conductor transparente con una bicapa de óxido de zinc intrínseca
y un óxido de zinc dopada con aluminio. Eficiencias solamente del 3,5% se alcanzaron. El cianuro de cobre antimonio se depositó por pulverización catódica del cianuro de cobre y cianuro de antimonio. Decir que posteriormente este mismo grupo de investigación ha superado el rendimiento, pero siempre ha sido inferior al 5%. En este caso particular, en células de sulfuro de cobre antimonio, también siguiendo una configuración sustrato, vemos que se han alcanzado eficiencias similares de 3,1%. Este material absorbente fue fabricado mediante depósito electroquímico. Por otro lado, también células de sulfuro de cobre antimonio, también fabricadas mediante una solución compleja de teoría y metal, se realizaron obteniendo el mismo grado de eficiencia, un 3,1% de rendimiento, donde aquí destacar una heteronión inorgánica orgánica. La microestructura la podemos ver mediante este corte transversal de microscopía electrónica de barrido, así como la superficie, y donde vemos un tamaño de grano muy pequeño. Estamos trabajando con materiales también orgánicos, los cuales suelen ser menos estables en el tiempo. Y por último, la célula hoy en día que ha producido mejores rendimientos basadas en sulfuro de cobre y antimonio es aquella producida mediante la sulfurización de nanopartículas. La figura E y B son las fotos del microscopio electrónico de barrido, la A de la superficie y la B el corte transversal de las nanopartículas depositadas, y en la C y la D después de un proceso de sulfurización a 450 grados durante 30 minutos. Como vemos, se produce después de este proceso un grano bastante grande y una estructura completamente columnar y muy compacta. Mirando a sus curvas JV, tenemos una eficiencia final de 3,22%. Insisto, es la más alta producida para estas células basadas en el sulfuro de cobre antimonio. Si miramos a la eficiencia cuántica externa, podemos observar claramente que tenemos una pérdida de la colección de la corriente en la profundidad del absorbente, porque vemos que baja la eficiencia cuántica para longitudes de onda larga. Por otro lado, también tenemos pérdidas debido a la absorción en el área de sulfuro de cambio, alrededor de los 500 nanómetros, como se puede ver claramente. Posiblemente una reducción en el espesor del sulfuro de cambio aumentaría la respuesta espectral. La densidad de corriente de cortocircuito de esta célula, determinada mediante las medidas o a partir de la medida de eficiencia cuántica integrando este espectro, da lugar a un valor de 14 miliamperios partido centímetros cuadrados, algo inferior al obtenido por las medidas JV o IV mediante el uso del simulador solar. Por lo cual, en definitiva, con esta tecnología o esta familia cobre 5-6, obtenemos eficiencia en el rango de 3 y pico por ciento o más de 4% en el caso de utilizar cianuro de cobre antimonio, pero aún muy bajas. Es decir, que el progreso ha sido muy lento en el tiempo y por eso vamos a ver en una segunda parte otros materiales alternativos que están progresando de manera más adecuada y rápida, que parecen más prometedores. Destacar de estos materiales que tienen alto coeficiente de absorción, nos permite reducir muchísimo el espesor, tienen conductividad tipo P y podemos cambiar el gap del material según la cantidad de azufre selenio y en el caso si quisiéramos jugar con antimonio bismuto, aunque realmente no se están haciendo de forma experimental.